Buenos días, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas y a todos a nuestro conversatorio Haremos otra tierra. La Organización Internacional de Mujeres Filósofas es la primera de dos actividades que hemos organizado para celebrar el primer año de formación de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Para empezar, daré la palabra a Lucía González, especialista de programas del sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Oficina de la UNESCO en México, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Lucía. Muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todas, todos y todes. Es un gusto poder darles la bienvenida a estos dos conversatorios realizados en el primer aniversario de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que serán sin duda un espacio de diálogo y reflexión para transformar nuestro contexto. Saludo cordialmente a Karina, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina, y a las representantes de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, Ángeles Eraña, Fanny del Río, Ángeles Ramírez, Vianney Sánchez y Montserrat Espinosa. Y por supuesto también agradecemos también la participación de todas las expertas panelistas. La filosofía, como parte de las humanidades, cuestiona todas las dimensiones de la vida humana. La UNESCO siempre ha estado estrechamente vinculada a la filosofía, que se define como una escuela de la libertad en una de sus principales publicaciones. A través del cuestionamiento crítico, la filosofía da sentido a la vida y la acción en el contexto internacional. El vínculo entre la filosofía y la UNESCO surge de la investigación sobre la posibilidad y las condiciones necesarias para el establecimiento de la paz y la seguridad a largo plazo en el mundo. UNESCO subraya el valor de la filosofía para el desarrollo del pensamiento humano para cada cultura y cada individuo, y es por ello que ha declarado oficialmente la conmemoración del Día Mundial de la Filosofía a celebrarse cada tercer jueves del mes de noviembre. Desde todas las acciones generadas desde la organización, se reconoce que a través del ejercicio del pensamiento y la confrontación razonada de opiniones, la filosofía ayuda a construir una sociedad más tolerante y respetuosa. Muestra de ello, y con gran alegría podemos decir hoy, que a inicios del 2020 nace la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que fortalece de manera regional el trabajo de la Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas de UNESCO en la labor de visibilizar y acompañar el trabajo de mujeres filósofas. La Red Mexicana de Mujeres Filósofas es una iniciativa prioritaria para el contexto actual, pues permite analizar y reflexionar en torno a diversas temáticas e impactos diferenciados que hoy en día están presentes tanto por historia, por contexto, por afectaciones medioambientales y especialmente también por la pandemia ocasionada por la COVID-19, siendo también un gran aporte para el cumplimiento del objetivo número 5 de la Agenda 2030, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Nos da un inmenso gusto podernos unir a esta grata celebración y extenderle nuestro reconocimiento en su primer aniversario a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas por su gran labor intelectual. Este ha sido un año de grandes logros, entre los que se destaca la realización del ciclo de 4 seminarios web en los meses de junio y julio del 2020, en donde se propició un espacio de diálogo y reflexión entre mujeres de América Latina acerca de temáticas muy importantes a reflexionar en un contexto de emergencia sanitaria, tales como género, ciencia, ética, economía y política y sociedad. Los seminarios culminaron con la presentación de la memoria de resultados de esta colaboración entre la Oficina de la UNESCO en México y la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que se llevó justamente a cabo en el pasado Día Mundial de la Filosofía. Los logros de la red son de celebrarse, pues han sido construidos en un contexto pandémico con una serie de retos e impactos diferenciados, y han sido el complemento de la lucha de mujeres organizadas que se han movilizado y han sido la voz de todas aquellas mujeres que han sido vulneradas y afectadas. La Red Mexicana, a través de sus diversas acciones y espacios, impulsa nuevas formas de divulgación y vinculación ejercidas con sororidad, igualdad, sin discriminación y en donde la colectividad siempre está en el centro. Tras este preámbulo, les damos a todos y a todas una cálida bienvenida
a este ciclo de conversatorios denominados Haremos otra tierra y de todas para todas, que serán espacios de diálogo y de reflexión liderado por grandes mujeres filósofas tanto de México como de otros países de América Latina y el Caribe, y que serán una oportunidad para crear redes locales de mujeres filósofas en la región. Muchas gracias. Gracias Lucía por tus palabras, por acompañarnos. Pues por mi parte me presento, soy Alejandra, soy parte de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y en esta ocasión estaré ocupando el papel de moderadora. Y bueno, también tengo la tarea de darles unas palabras de bienvenida, de agradecimiento, unas palabras, pues esto, al primer año de vida de la red. Y pues bueno, parte de lo que recordamos o que queríamos traer a cuenta, pues lo ha mencionado Lucía, justo que nacimos en enero del 2020, con un año marcado por una profunda crisis, determinada no solo por la situación sanitaria que desató el coronavirus, sino por la incapacidad social, política, humana en su conjunto para manejar sus causas y consecuencias. Y en ese sentido, una de nuestras primeras actividades fue abrirnos un espacio de reflexión desde la filosofía hecha por mujeres sobre la radiografía que arrojaba la pandemia. Llamamos ese ciclo Filósofas Pensando al Mundo, y con este comenzamos también a tejernos con filósofas de América Latina y el Caribe. La mayoría de esas participaciones forman parte de una memoria que esperamos prontamente sea parte de una publicación formal. Pero bueno, no obstante las adversidades de ese 2020 que todavía pues padecemos, el empuje de la movilización de mujeres en todo el mundo durante el 2019 pues arropó uno de nuestros principales objetivos, que es enlazar a mujeres, estudiantes, docentes, investigadoras, que de alguna forma u otra están haciendo filosofía en México. Y aunque todavía falta mucho por hacer para consolidar este enlace, nos da mucho gusto anunciar que al momento contamos con un registro de 255 filósofas. Y además de trabajar para seguir sumando compañeras a este registro, este año comenzaremos la sistematización de esa información con la intención de tener un mapeo completo por líneas de investigación y por región del trabajo en filosofía que se está realizando en México. A partir de febrero de este año, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, contamos con un micrositio alojado en su página que nos permitirá hacer público ese mapeo, así como mantener a la comunidad informada de las distintas publicaciones, seminarios y eventos que impulsan mujeres filósofas. En este primer tramo andado decidimos echar a andar una tarea que valoramos indispensable: impulsar un espacio propio de formación continua, comprometida con la necesidad de fortalecer la generación, el desarrollo y la profundización de la filosofía hecha por mujeres. Lanzamos la primera edición del seminario Remove, #seminario Remove, que gracias a la buena respuesta se organizó en 4 líneas de estudio que sesionan una vez por mes, que lo harán durante todo este año y en las que se presentarán aproximadamente 40 ponencias. Para acompañar ese trabajo, también contamos ya con un newsletter que nos permite cumplir con otro de nuestros propósitos, que es visibilizar la producción filosófica que se realiza en todo el país, difundir y poner a nuestro propio alcance la discusión, las investigaciones, las actividades que de otro modo permanecen al margen o con muy poco alcance. Y justo en el marco de este primer año de vida es que nacieron este par de conversatorios que presentamos hoy, con los que buscamos fortalecer la articulación que ya echamos a andar con redes y asociaciones como las que hoy nos acompañan, como es el caso de nuestra hermana mayor, la Red de Mujeres Filósofas de América Latina. Pensamos que la mejor forma de fortalecernos es trabajar juntas en pequeñas actividades como esta, presentarnos para abrir puertas a quienes no nos conocen,
mostrar nuestros horizontes particulares y comunes y poner sobre la mesa el qué sigue, qué podemos hacer juntas, qué y cómo desde esos horizontes planteados podemos acompañarnos. En el segundo conversatorio que tendrá lugar más adelante a la una hora de la Ciudad de México, ponemos sobre la mesa lo que podría ser nuestra principal tarea como red mexicana, que es la invitación y el llamado a que la articulación nacional tenga como base fundamental la organización regional y no al revés. Que lo que nos una no sea la centralidad y la formalidad vacía, sino las necesidades particulares y la voluntad general de organizarnos juntas, de manera horizontal, para darnos a todas, a las de hoy y a las que vienen, todo lo que nos hace falta. Y pues justamente pues porque hace falta mucho por hacer, porque esto apenas empieza, nos congratula compartirles estos primeros pasos y sobre todo convidarles a dar los siguientes pasos juntas. Por eso este ciclo de conversatorios no es más que una invitación, que es haremos otra tierra. Y bueno, sin más, les presento a nuestras participantes, a nuestras invitadas, y la dinámica de la actividad. En el día de hoy, representando a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas de América Latina, nos acompaña Karina Pedache. Karina es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora en la UBA y en la UNLAM, y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de Sadat, CONICET, Argentina. Karina trabaja temas de filosofía de la mente, metafísica, filosofía de la tecnología. Como docente de posgrado, es profesora titular en la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad y en la Universidad de San Andrés. Ha publicado el libro Mente y Lenguaje, la filosofía de Donald Davidson, Modelo para Armar, y numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas del país y el extranjero. Bienvenida, Karina, te agradecemos mucho. Por parte de la Red Latinoamericana de Estudios de Filósofas en la Historia, nos acompaña Teresa Rodríguez. Tere es investigadora titular en el área de Historia de la Filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. El tema central de su investigación es la relación de la filosofía con su historia. A partir de ese marco, sus líneas de investigación se centran en el periodo renacentista, la historia del platonismo y de las mujeres filósofas del pasado y en la metodología de la investigación en historia de la filosofía. Ha sido responsable de 2 proyectos colectivos de investigación y actualmente dirige el proyecto Mujeres Filósofas en las Historias Generales de la Filosofía. Asimismo, ha participado activamente en Society for Women in Philosophy, SWIP Analytic México, y es cofundadora de la Red Latinoamericana de Estudios de Filosofía en la Historia. Muchas gracias por acompañarnos, Tere. Por parte de la Society for Women in Philosophy, SWIP Analytic México, nos acompaña Erika Torres. Erika es filósofa por la Universidad de Antioquia, Colombia, maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en ciencias cognitivas por la misma universidad. Ganó el premio Norman Sberling a la mejor tesis de maestría en 2017 y recibió la mención honorífica en el premio de ensayo de SWIP Analytic México en 2018. Sus áreas de investigación son filosofía de la mente y psicología cognitiva. Actualmente es profesora de posgrado en filosofía de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte curso de filosofía de la mente para la maestría, y en 2019 participó como tallerista y asesora en la tercera serie de asesorías de SWIP Analytic México, y en 2020 se integró formalmente al equipo de esta organización. Hola Erika, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Finalmente, por parte de la International Association of Women Philosophers, nos acompaña Cintia Martínez Velasco. Ella es becaria postdoctoral en el proyecto Andrew William Mello en teoría crítica latinoamericana en la Universidad de Northwestern. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también se graduó como licenciada y maestra en historia.
Ha sido miembro directiva de la International Association of Women Philosophers desde 2018 y ha ofrecido el curso Debates Filosóficos en el Feminismo en el Colegio de Filosofía de la UNAM desde 2017. Imparte la materia de género, violencia y ética comunitaria, materia piloto implementada como respuesta a los paros en la UNAM que tuvieron lugar en el 2019-2020. Sus áreas de investigación son ontología del sexo y género, filosofía feminista y decolonial, así como la filosofía latinoamericana. Muchas gracias, Cintia, por estar aquí. Pues eso, les agradecemos mucho, les presentamos la dinámica. Previamente hemos lanzado 3 preguntas a nuestras invitadas, quienes aquí nos darán sus respuestas en un tiempo considerado de 5 minutos. Una vez concluido este bloque, daremos lugar a preguntas que desde ya las y los asistentes pueden dirigir a nuestras panelistas en el recuadro de preguntas y respuestas. Y bueno, para empezar con el primer bloque, la primera ronda, hemos planteado a nuestras invitadas que a manera de presentación respondan las siguientes preguntas. ¿Quiénes somos y qué hacemos? El orden sugerido con el que pedimos trabajar y que ya previamente hemos acordado con nuestras invitadas es Karina Pedache. Para empezar, nos continúa Tere Rodríguez, sigue Erika Torres y finaliza Cintia Martínez. Le doy la palabra a Karina Pedache. Bueno, muchas gracias, Ale. Buenos días, buenas tardes, ante todo, muchas felicidades y muchas gracias nuevamente por esta invitación en el marco de la celebración del primer aniversario de la querida Red Mexicana de Mujeres Filósofas. La verdad es que asistí, fui testigo de la génesis amorosa, horizontal, colaborativa y pujante de esta red, así que es para mí un orgullo y un placer estar compartiendo con ustedes esta celebración en el marco de este panel. Antes de comentarles un poquito quiénes somos y qué hacemos desde la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO, me gustaría hacer un breve exordio, una acotada postilla, en relación con el título que ha elegido la Red Mexicana para esta celebración, que es nada menos que una metáfora, tomada, si no entendí mal, de una canción de Cecilia Toussaint, cantante, actriz y compositora mexicana, por lo que estuve indagando. Haremos otra tierra es el título que nos convoca. Y sin duda no me parece una elección fortuita. Sabemos que la tradición filosófica en general ha desconfiado de la metáfora. Su enunciar oblicuo, no directo, ha generado ciertas incomodidades que propiciaron su reducción a un mero adorno de las ideas. Y la corriente analítica en particular, la corriente en la que me he formado, ha insistido, salvo honrosas excepciones, por cierto, tales como Goodman, Black, Donald Davidson, en su carácter meramente ornamental. Así que por eso celebro que en esta ocasión se pretenda restaurar su rol de iluminación cognitiva, su capacidad de permitirnos ver algo como otra cosa a través de ese desplazamiento que opera la metáfora, su capacidad de construcción de sentidos novedosos, en un reencuentro auspicioso, creo yo, entre la filosofía y el arte. Metáfora que, jugando además con la fonética, abre, en mi opinión, un doble juego entre, por un lado, el imperativo y por otro, el carácter performativo que encierra una promesa. Por un lado, el imperativo de la necesidad acuciante frente al mundo que habitamos de arar, de labrar, de abrir nuevos surcos, para generar nuevas condiciones materiales y de posibilidad para la emergencia de nuevas prácticas filosóficas. Y por otro, la promesa, nada menos, de hacer otra tierra a partir de la contingencia que reviste este mundo, entre otros mundos posibles. Y me parece que precisamente podemos ubicar quiénes somos y qué hacemos desde la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO y nuestra organización internacional como Mujeres Filósofas en el encuentro entre este imperativo y esta promesa. Sin más, me gustaría comentarles muy brevemente y luego nos podemos extender quiénes somos. La Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO fue concebida como un espacio de vinculación para intercambiar
y visibilizar la producción de un heterogéneo colectivo filosófico a nivel nacional, regional e internacional. Y en ese sentido se trata de una red con perspectiva de género que propende a conectar precisamente a quienes se perciban como mujeres y que trabajen en y desde la filosofía en América Latina, procedentes de muy diversas disciplinas y áreas de interés. Nuestra red fue creada hace ya más de 2 años por iniciativa de la Oficina Regional de UNESCO Montevideo, bajo la dirección de Lidia Brito, y en el marco que nos albergó y nos sigue albergando del programa de Filosofía y Humanidades, cuya especialista a cargo ha sido Susana Vidal, a quien le agradecemos profundamente el haber instalado precisamente la pertinencia de la creación de una red de esta naturaleza. Tiene además como sede la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, sede que, entre otras cosas, brinda apoyo logístico, por ejemplo, para el sostenimiento de nuestro sitio web y cuenta con un comité consultivo que, si me permiten muy brevemente, creo que lo amerita, me gustaría leer quiénes lo componen, desde una constelación muy variopinta con referentes de la región como Amalia Boyer, Xiomara Gu, Alejandra Castillo, Claudia D'Amico, María Clara Díaz, Ángeles Erania, Luciana Garballo, Pamela Lastres Damert, Silvia López, Diana Mafía, Ligia Paván Baptista, María Lucía Rivera Sanín y Carolina Escoto. Y básicamente, si tuviera que decir de un modo muy conciso, sé que estamos con acotados tiempos que hay que respetar, ¿qué hacemos? Diría que somos una suerte de red de segundo orden, una red de redes, una red que pretende apoyar la creación y la vinculación de las distintas redes nacionales en un fortalecimiento racional que de momento está tratando de tender puentes precisamente entre la red mexicana de mujeres filósofas, la muy pujante también red colombiana de mujeres filósofas que próximamente hará un anuncio de una convocatoria que también celebro, la red brasileña de mujeres filósofas que también está celebrando su primer aniversario, la flamante red argentina de colectivas feministas de filosofía y algunos capítulos en ciernes, tales como son, por ejemplo, el Nodo de Uruguay, algunas colectivas en Chile, solo por mencionar algunas, entre otras muchas iniciativas, y con la expectativa también de afianzar nuestros vínculos con la región del Caribe. En este sentido, y donde sabemos que en muchas instancias, y ya me han escuchado decir esto, pero es una convicción férrea, la filosofía suele quedar confinada, encorsetada a una actividad intramuros, especulativa y abstracta, pretendemos desde nuestra red, y entiendo que es precisamente una convicción compartida también con la red mexicana, restaurar su carácter de proceso vivo y enraizado, capaz de definir algo en torno de lo cual supongo estaremos hablando y vertebrando nuestro diálogo con las panelistas y compañeras que están aquí también presentes, una agenda propia desde nuestra situación de triple segregación de mujeres filósofas latinoamericanas. No quiero extenderme ahora, pero seguramente uno de los tópicos en torno de los cuales vamos a estar hablando y que pondremos sobre la palestra es precisamente de qué hablamos cuando hablamos de América Latina y nuestra inserción desde allí en la esfera internacional. Finalmente, y antes de cederle la palabra a mi compañera en esta estructura de Caracol, quisiera comentarles ya más a título personal que esta hermosa invitación, entre otras cosas, removió mi interés por la relectura de un libro que está cumpliendo 50 años ahora, nada menos que Las venas abiertas de América Latina, de ese gran escritor y periodista rioplatense, uruguayo en particular, que ha sido Eduardo Galeano, quien caracteriza a esa América, nuestra América Latina, como una América de nebulosa identificación sobre la que me parece imprescindible que entre otras cosas hoy conversemos. Así que bueno, paso a cederle la palabra entonces a Teresa Rodríguez, por favor. Muchísimas gracias, Karina. En primer lugar, me gustaría mucho agradecer a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas la invitación para participar en este foro. Agradecerle a Ángeles, Alejandra, Afan y a todo el equipo que hacen posible que estemos aquí ahora. Me uno a las felicitaciones. Creo que su labor es muy, muy importante y yo me he sentido siempre muy bienvenida en esta red, muy feliz y muy contenta de poder participar en sus actividades. Bueno, yo estoy aquí como representante de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Filósofas
pasé la historia. Como mencionó Alejandra, mi área de estudio es la historia de la filosofía y poco a poco me quedó muy claro que es necesario hacer un trabajo específico sobre las mujeres que practicaron nuestra disciplina en el pasado, ¿no? Y bueno, para hacer un breve paréntesis, siguiendo esta reflexión pandémica, creo que nuestra situación actual tiene muchísimas desventajas, muchísimos retos. Es, para algunas mujeres, por ejemplo, los retos de cuidado, ¿no? La conciliación entre nuestras vidas familiares y nuestras vidas filosóficas, pero creo que tiene algunas pocas ventajas y alguna ventaja dentro de estas pocas es que este arar, ¿no? En otras tierras y en nuestra propia tierra parece ser una tarea menos determinada por las distancias, ¿no? Y por los costos que implican las mismas, ¿no? En este sentido, nuestra red surge a partir de un congreso presencial en Río de Janeiro en el 2019 y ahí varias colegas coincidimos. Este congreso estuvo organizado por Catarina Pellotto de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y el objetivo era estudiar a las mujeres que habían practicado la filosofía en la modernidad. Estuvo ahí Silvia Manso, quien es una de las cofundadoras de esta red, y empezamos a pensar juntas, después de este encuentro presencial, cómo podríamos seguir trabajando en vista de que teníamos objetivos comunes, ¿no? Se unió también posteriormente Viridiana Platas, quien es mexicana, pero radica en Colombia, trabaja en la Universidad del Bosque y en la Universidad La Salle, y entonces teníamos un grupo de filósofas, historiadoras de la filosofía en Latinoamérica, que queríamos explorar qué había pasado con las mujeres del pasado, cómo podríamos estudiarlas, acceder a sus prácticas, ¿no? Visibilizarlas, y nos pareció conveniente organizarnos en una red Latinoamérica. Esto porque, si bien es cierto que existe una literatura, ¿no?, cada vez más amplia de estudios sobre mujeres que han practicado la filosofía en el pasado, esta literatura se enfoca sobre todo en una cierta época, por ejemplo, la modernidad, y en algunas zonas geográficas, sobre todo, como sabemos, en el occidente europeo. Y pensamos que era importante ampliar, ¿no?, este estudio a nuestra región, ¿no?, a nuestras tierras, y contrastar con lo que se ha hecho, proponer nuevas metodologías, ver a qué problemas nos enfrentamos nosotros desde estas tierras, con el fin de tener, ¿no?, un panorama más preciso acerca de qué mujeres practicaron la filosofía en los territorios, ¿no?, de las diversas colonias, qué mujeres practicaron la filosofía después en los países en su época independiente, cómo se ha trabajado la filosofía en el siglo XX desde diversas universidades, que es una tarea que también está por hacer. Y en ese sentido nos parecía que pensar el pasado no solo como un territorio remoto, ¿no?, es decir, los siglos, por ejemplo, de la modernidad, sino pensar un pasado también más cercano a nosotros y a nosotras, podría abrir un panorama de investigación mucho más rico para comprender y comprendernos desde estas prácticas de las mujeres que tradicionalmente han sido silenciadas, olvidadas y borradas históricamente. Y creo que esta tarea no es solo una tarea científica, que lo es, obviamente, implica una investigación rigurosa, sino también es una tarea de justicia histórica. Y además, creo que el mayor impacto que puede tener nuestra red, que como ven está en formación todavía,
podría ser proporcionar, ¿no?, a las jóvenes filósofas que quieren integrarse a las prácticas de nuestra disciplina en el presente, algunos referentes, ¿no? Sentirse bienvenidas, que creo que es una de las labores que ha hecho muy bien la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, y entablar, ¿no?, diálogos filosóficos en este aspecto, ¿no?, en el aspecto de la historia de la filosofía y de la discusión actual sobre estos temas. Y bueno, esa sería la presentación sobre qué es la red, cómo surge, y más adelante hablaremos sobre los objetivos. Y ahora cedo con mucho gusto la palabra a Erika Torres, que nos va a hablar de SWIP Analytics México. Gracias, Tere. Antes de comenzar a contarles qué hacemos en SWIP Analytics México, quiero felicitar a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas por este primer aniversario. Celebro con muchísima alegría todo el esfuerzo que han hecho y todo lo que han logrado en este año, teniendo en consideración que surgen en medio de la pandemia, y esto no las ha detenido para hacer esta labor tan maravillosa. Entonces, no solamente felicidades por ese aniversario, sino por la tenacidad que han mostrado de hacer su labor en esta situación. Bien, ahora yo estoy aquí en representación de SWIP Analytics México. SWIP Analytics México es un programa afiliado a SWIP New York, la Society for Women in Philosophy. Esto es un programa académico dirigido a fortalecer y proporcionar un espacio para las mujeres filósofas, particularmente las mujeres que están en periodos de formación. En Estados Unidos surge SWIP enfocado a mujeres filósofas que están en el doctorado y en sus primeras carreras, los inicios de sus carreras profesionales, y SWIP Analytics México surge como una rama de SWIP New York. En México, SWIP Analytics México se funda en el 2016 por Adriana Renero e inicia con un equipo de filósofas como Laura Campos, Itzel Mayans, Eloísa Nieto, entre otras, y se inicia en el 2016, digamos que en el marco de la iniciativa de la ONU He for She, a la que también se suma la UNAM. Luego, en el 2017, comenzamos las actividades propias de SWIP. En un momento hablaré un poco más sobre ellas. Y a partir del 2017, SWIP Analytics México comienza a ser dirigido por Atocha Alicea del Instituto de Investigaciones Filosóficas y por María Elena García de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Actualmente el equipo de SWIP está conformado tanto por Atocha como por María Elena, pero también por Teresa Rodríguez, que nos acompaña aquí, y yo me uní formalmente al equipo de SWIP Analytics en el 2020. Ahora, ¿qué hacemos en SWIP Analytics? En SWIP Analytics México brindamos un foro de participación, difusión y discusión del trabajo filosófico de mujeres en filosofía y desde la filosofía. Nosotras estamos principalmente enfocadas en estudiantes de filosofía en los distintos niveles de formación académica. Como les mencionaba al inicio, SWIP surge como un programa dirigido a estudiantes de posgrado en filosofía, estudiantes mujeres en el posgrado de filosofía, pero recientemente nos hemos dado cuenta de la importancia de llevar a cabo nuestra labor, no solamente en el posgrado, sino también en las licenciaturas en filosofía. Para eso, nosotras tenemos una serie de actividades propias de SWIP que las hacemos durante el año, y estas actividades están pensadas para fortalecer a las estudiantes de filosofía para que puedan enfrentar los retos propios de la academia. Entonces, entre nuestras actividades principales, tenemos las ponencias SWIP Analytics México, que están desarrolladas para contribuir a la formación de filósofas en la presentación de trabajos propios en eventos académicos. Entonces, nuestras ponencias están pensadas no solamente como un espacio para que las filósofas presenten su propio trabajo, sino también para que estudiantes de filosofía, digamos, tengan un ejemplo de cómo es presentar sus trabajos en eventos académicos. Nuestras ponencias suelen invitar a 3 filósofas, a una investigadora consolidada. En estos 4 años que tiene SWIP hemos tenido la oportunidad de tener en las ponencias como investigadoras consolidadas a Maite Escurdia, Susana Siegel,
Miranda Fricker, Itala Lofredo, Atocha Aliceda. También invitamos a filósofas en las primeras etapas de su formación, de su carrera profesional, y entre ellas hemos tenido a María Elena García, a Karen González, y también tenemos a una invitada que es una estudiante en formación, generalmente de un posgrado, como por ejemplo hemos tenido a Tatiana Salazar y a María Martínez. Por otra parte, también tenemos nuestros talleres SWIP Analytic México que están diseñados de acuerdo con las necesidades de cada uno de los niveles académicos a los cuales están dirigidos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos talleres dirigidos a estudiantes de posgrado, maestría y doctorado, solemos abordar temas importantes tales como qué se espera de una tesis de maestría, de una tesis de doctorado, cómo construir una tesis en estos niveles, cómo solicitar a un postdoc, cómo publicar trabajos filosóficos en revistas arbitradas, cómo ingresar al mercado laboral y para el caso de las licenciaturas, digamos que ajustamos los talleres de acuerdo a las necesidades que se tienen en la licenciatura. Entonces, nuestros talleres han estado dirigidos en torno a qué es un problema filosófico, cómo presentar un problema filosófico, cómo presentar argumentos, cómo reconstruir argumentos y de esta manera contribuir al desarrollo de las tesis de licenciatura. Por otra parte, tenemos el premio de ensayo de SWIP Analytic México. Es un premio que se hace cada año y busca premiar con un estímulo económico a estudiantes de posgrado. Hemos tenido 3 premios de ensayo. En el 2017 se premió a María Martínez en el área de filosofía de la ciencia. En el 2018 se premió a Rosa María Espinosa en una línea de filosofía del lenguaje y de la mente. Este fue el año en el que yo recibí la mención honorífica de SWIP como participante, todavía era estudiante en ese entonces. Y en el 2019 tuvimos 2 premiaciones en el área de historia de la filosofía. Uno de los premios se lo lleva Fanny del Río, que está aquí, saludos Fanny, y Norma Ivonne Arteaga. Entonces, estas son nuestras actividades principales. Ahora, muy rápidamente, el año pasado, en medio de la pandemia, por el hecho de no poder desarrollar todas nuestras actividades como a plenitud, se nos ocurrió lanzar la iniciativa Un mes, una filósofa, y esta iniciativa se trata de difundir y visibilizar el trabajo académico de estudiantes de filosofía y de filósofas en los inicios de sus carreras profesionales. Y esta iniciativa nos ha dado muy buenos frutos porque no solamente hemos logrado visibilizar a estas filósofas su trabajo, sino que también hemos dado la oportunidad de visibilizar, por ejemplo, tesis de doctorado que a veces solamente se desarrollan y ya nunca más se vuelven a consultar. Entonces, también motivar a las personas para que lean nuestras investigaciones, por ejemplo, en el doctorado, las tesis de maestría. También hemos tenido frutos importantes, tales como que hemos contribuido a que uno de los artículos que difundimos a través, en el marco de Un mes, una filósofa, fuera notificado como uno de los DOIs más consultados del el trimestre. Entonces, eso nos da muchísimo gusto, como al menos poder hacer algo a partir de las redes sociales y de la virtualidad. Entonces, eso es lo que somos SWIP Analytic México, eso es lo que hacemos. Y ahora yo le cedo la palabra a Cintia Martínez para que nos cuente sobre la International Association of Women Philosophers. Adelante, Cintia. Muchas gracias, Erika. Pues gracias a todos los que están aquí y yo también quiero felicitar en especial a la Red Mexicana, que estamos de manteles largos. Me parece que el trabajo que han desarrollado es impresionante. Yo las veo en una dinámica muy horizontal y a mí eso me da muchísimo gusto, ¿no? Las felicito de corazón y aprecio que me hayan invitado. Bueno, pues quiero mencionarles que aquí está también Cristina Sánchez, por ahí debe de estar escuchándonos, participando. Ella es la vocera también y board member de International Association. Y bueno, pues esta asociación de International Association of Women Philosophers es una asociación profesional y una red que brinda un foro de discusión
interacción y cooperación para las mujeres, y bueno, aquí se entiende aquellas que se identifican como mujeres, comprometidas con la enseñanza e investigación de todos los aspectos de la filosofía. En particular, aquí hay un énfasis en la filosofía feminista, ¿no? Se impulsan en especial los trabajos que tienen ese interés. Y bueno, pues esta asociación a la que hoy represento con mucho gusto, empezó en Alemania en 1976 y antes se llamaba Asociación de Mujeres Filósofas, pero ha crecido gradualmente y se ha expandido. Actualmente están participando al menos 35 países y tenemos contadas, o teníamos contadas hace 2 años, 550 miembros. Creemos que hay más, no tengo el dato preciso, me toca actualizarlo. Y bueno, desde 1980 se han organizado en total 17 simposios internacionales. Cada uno aproximadamente ha contado con la participación de 200 personas. Y bueno, el objetivo ha sido crear redes de discusión que también han tenido como objetivo la publicación de textos conjuntos y también dar un panorama internacional de lo que las mujeres en la filosofía están trabajando, qué les importa, cómo lo están trabajando, qué se está leyendo. Y bueno, la IAP pertenece a la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas, que es esta federación que organiza el Congreso Mundial de Filosofía, también a la Red Internacional de Mujeres Filósofas de la UNESCO, a la Sociedad Alemana de Filosofía, y bueno, a lo largo de su trabajo también ha generado una cooperación con asociaciones locales que han sido resultado de los diferentes simposios que se han organizado en los diferentes países, por ejemplo, IAP Italia, o la Sociedad de Mujeres en la Filosofía, SWIP, en Estados Unidos también está cooperando con SWIP USA, UK, Alemania y Holanda. Extiendo una invitación a que miren la página y también a que se vuelvan o bueno, le den like a la página en Facebook. La página es www.woman-philosophy.org. Y bueno, también nosotras tenemos una página que constantemente se está alimentando de lo que ustedes nos mandan. Hay 3 idiomas que han sido oficiales. Uno de ellos es el alemán, el otro es el inglés y el otro es el español. Entonces, esto lo han peleado mucho las board members anteriores, sobre todo en las españolas. Entonces, las invito a que manden información que quieran que se publique en la página, porque usualmente ahí circulamos información sobre libros publicados, congresos, plazas de trabajo, becas, journals, convocatorias de journals, cursos de verano, etc. Entonces, bueno, les dejo mi correo, cintiamartinez@filos.unam.mx, y ahí pueden estar mandando cosas que yo tendré mucho gusto en compartir. Y bueno, hasta aquí me quedo y continúo más adelante con las siguientes preguntas. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Pues terminamos este primer bloque y bueno, para no interrumpir mucho, doy paso al segundo bloque que está en continuidad con esta idea de que se conozca lo que ya hay de trabajo articulado a nivel internacional. La pregunta que lanzamos a nuestras invitadas tiene que ver con los objetivos y el por qué nacemos. Entonces, les hemos preguntado por qué y para qué sus respectivos espacios de articulación y organización. En esta ocasión vamos a iniciar con Cintia y haremos el recorrido, digamos, a la inversa. Cintia, te doy nuevamente la palabra.
Sí, muchas gracias. Bueno, aprovecho para completar algo que no dije hace rato, y es que el último simposio fue en China y nos dio mucho gusto ver que ahí ya había una filósofa nigeriana, ¿no? Entonces, que cuando hablaba de que son 35 países, bueno, pues esto está creciendo y esperamos que pronto pueda haber, no sé, un simposio en África, ¿no? Pero el anterior fue en China y ahí llegó mucha gente de Asia, lo cual fue muy interesante ver cómo la filosofía escrita y pensada por mujeres también ya está teniendo un lugar en varios países de Asia. Bueno, solo para completar la pregunta anterior, perdón. Y bueno, ahora sobre los objetivos, pues, bueno, pues surge la asociación por una falta evidente de representación de las mujeres en la filosofía. Eh, Creo que, bueno, no es muy necesario alargar esto, pero igual sí mencionar que es muy evidente que en los programas de estudio hay una carencia notable de mujeres, no estamos citando mujeres en la filosofía, no estamos haciendo estudios profundos de ellas, no las tomamos en serio como autoras, ¿no? Eh, y bueno, la IAPS nace como una invitación a hacerlo, no por el hecho de que sean mujeres, sino porque son pensadoras que valen la pena leer con seriedad, ¿no? Y porque su trabajo tiene calidad. Entonces, bueno, por ahí va es lo que motivó a la asociación, ¿no? Y bueno, ahí el objetivo para responder a esta carencia, el objetivo de la IAP es facilitar redes de colaboración entre expertas, pero también entre jóvenes y filósofas independientes, ¿no? Ha buscado generar una atmósfera que se vuelva estimulante, en donde, bueno, si ustedes ven en todas las convocatorias para los simposios, siempre hay consideraciones especiales para estudiantes de maestría, de doctorado, se dan apoyo, se han dado apoyos, se ofrece un precio especial para la inscripción, ¿no? Y bueno, esto también para que pueda haber cierta horizontalidad en la manera en la que discutimos. También se integran muchas filósofas que no necesariamente están vinculadas a una universidad, o sea, que han decidido hacer filosofía independiente, lo cual nos gusta mucho, ¿no? Y bueno, la IA promueve la igualdad de oportunidades en la filosofía, trata de fomentar que las múltiples voces sean escuchadas en la academia, pero también más allá de ella, ¿no? Muchas de las participantes han estado, y de las organizadoras de simposios, han estado con un pie en la academia y otro pie en el activismo. Un caso ahí muy feliz es el de Federica Gardini, que logró hacer cosas bien interesantes con IAP Italia en su momento, justo porque es muy cercana al activismo, perdón. Y bueno, pues yo lo que veo es que este fenómeno, que si bien empezó en Alemania, empezó después a esparcirse por otros países de Europa en su momento, hubo un boom en España, ¿no? Y ahora estoy muy contenta porque está viniendo a América Latina, en donde, como bien decían ya las compañeras, se está esparciendo este interés por hacer organizaciones de mujeres en la filosofía en países como Colombia. Ayer nos escribieron que hay una nueva organización en Chile, ¿no? Las argentinas, en fin, hay que seguir aquí porque veo que esto está creciendo, ¿no? Y bueno, ahora el ejemplo de México que nos pone tan contentas. Y bueno, ¿qué tipo de cosas se hacen un poco para cumplir este tipo de objetivos? Yo quiero mencionar dos trabajos que a mí me han inspirado mucho, me han llamado mucho la atención, que yo vi que presentaron en Australia hace unos años Estela Villarmea en España, que fue board member también algunos años atrás, porque ella propuso hacer un conteo de la edad, más bien, sí, un registro de la edad en la que las mujeres en la filosofía pueden tener o pueden ganar concursos de plaza, y se dio cuenta de que en España, de los 30 a los 35 años,
casi nunca las contratan porque se piensa que están en edad reproductiva, ¿no? Entonces, ese tipo de registros empezaron a impulsarlos en España para generar justo una conciencia de cuál es la situación laboral de las mujeres en la filosofía a lo largo de sus edades, ¿no? Y otro trabajo muy interesante es el de Sally Haslanger en MIT, y ella y su grupo de trabajo empezaron a sacar porcentajes de la cantidad de veces en las que las mujeres son citadas en textos académicos en la Academia Norteamericana, y también hicieron un estudio porcentual de cuántas mujeres en proporción a hombres tienen tenure track, cuántas son associate professors, cuántas son postdocs. Entonces, bueno, ahí se ve la desigualdad presente, ¿no? Incluso en estos ambientes, digamos, del conocido norte global, ¿no? Entonces, habría que ver cómo estamos por acá. Y bueno, si a alguien le interesa el trabajo de el MIT y de Sally Haslanger y su equipo, pueden buscar la página woman-in-philosophy.org. La comparto por acá, por si a alguien le interesa. Y bueno, ahí la información no es alarmante, es 80-20, ¿no? Más o menos 80% hombres, 20% mujeres. Entonces, bueno, por ahí va. Gracias. Ahora yo deseo la palabra a Erika Torres. Muchas gracias, Cintia. Yo voy a intentar responder por qué y para qué Sweep Analytic México, retomando algo que menciona Cintia, y es, de hecho, hay una inaceptable subrepresentación de mujeres en filosofía, no solamente en los textos en los libros de texto, de las filósofas que se citan o las filósofas que se estudian. Cuando nos pasamos al ámbito profesional, vemos que hay una subrepresentación de las mujeres en el ámbito profesional de la filosofía. Y cuando comenzamos a hacer el rastreo, digamos, un poco por todos los niveles, nos damos cuenta de datos terribles. Entonces, tenemos un porcentaje muy dispar de mujeres y hombres filósofos en la vida profesional con plazas en universidades. Luego tenemos una situación igual de dispar entre hombres y mujeres que entran al doctorado. Y lo mismo en el caso de la maestría y luego en el caso de las licenciaturas. Pero hay algo todavía muchísimo más abrumador, y es que si bien la cantidad de hombres y mujeres que ingresan a la filosofía en los niveles de formación es muy dispar, es todavía mucho más dispar la cantidad de mujeres que egresan de la formación académica. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué hay tan pocas mujeres en filosofía? ¿Por qué esta poca representación? Y claro, la respuesta fácil podría ser por qué entran menos mujeres y por qué salen menos mujeres. Eso es un hecho, pero eso no nos responde la pregunta ¿por qué? Entonces, ¿por qué surge SWIP? Precisamente por esta situación de disparidad de género en la filosofía. Nosotras, como les decía hace un momento, estamos enfocadas en las etapas de formación, licenciatura, maestría y doctorado, muy recientemente en la licenciatura, y justamente nos damos cuenta de que no solamente es que egresan menos mujeres de los doctorados, es que egresan mucho menos mujeres de la licenciatura. Entonces hay una brecha gigante de esto. Entonces, ¿para qué Sweep Analytic? Sweep Analytic es un programa académico de apoyo a las mujeres que están estudiando filosofía. Entonces, ¿para qué surge Sweep Analytic? Para intentar generar esta brecha de género. O sea, nuestro interés es cerrarlo, pero tenemos que empezar haciendo, al menos disminuyendo esta brecha. Entonces, nuestros objetivos desde SWIP es intentar erradicar esta disparidad de género en la filosofía en el nivel profesional, pero una manera de hacerlo es apoyando a las estudiantes en filosofía a que puedan enfrentar los retos propios de la academia, tales como tan sencillo como terminar una tesis que permita pasar de la licenciatura a un posgrado, que puedan hacerlo con un promedio que les permita acceder al posgrado. Luego en el posgrado que tengan las herramientas suficientes para terminar con éxito el posgrado y que ese término con éxito las ponga en posición de acceder a la vida profesional. Digamos que
aunque somos conscientes de que es muy importante tener habilidades filosóficas y desarrollar estrategias que nos permitan hacer buena filosofía, hay una cosa en la que estamos muchísimo más interesadas en SWIP y es devolverle la voz a las mujeres. Hay una cosa que nos han enseñado en nuestros talleres y es que no se trata simplemente de enseñar cómo construir un argumento, sino cómo tener la confianza de expresar ese argumento. Entonces, nuestro objetivo desde las actividades que hacemos en SWIP es darle seguridad a las estudiantes de filosofía para que se sientan con confianza de hacer filosofía. Sí, entonces esto es lo que hace que surja SWIP. Esta es la razón por la cual surge SWIP y esos son nuestros objetivos, darle confianza y seguridad a las mujeres en su quehacer filosófico. Sabemos que la razón por la cual, la razón a la que se debe la subrepresentación de mujeres en filosofía es multilateral, es multifactorial, obedece a muchas razones. Nosotras consideramos que al menos desde la manera en la que está constituida SWIP, nosotras podemos contribuir a, digamos, aminorar esa brecha de género desde las etapas de formación académica de las estudiantes en filosofía. Entonces, eso sería todo por mi parte. Ahora yo les cedo la palabra a Teresa Rodríguez. Sí, muchas gracias, Erika. Bueno, yo les comento de manera puntual los objetivos, ¿no?, de nuestra red. El primer objetivo es generar un intercambio entre las investigadoras, los investigadores, los investigadores en América Latina que estén interesadas en estudiar el pensamiento de distintas filósofas a lo largo de la historia, ¿no? Nuestro propósito es, pues, saber quiénes somos, qué hacemos y establecer un diálogo. Otro de nuestros objetivos es investigar las prácticas filosóficas de las mujeres en la historia de la filosofía, en especial de las latinoamericanas, y nos parece que poner el énfasis en las prácticas ayuda a minar algunos prejuicios o algunos estándares en los que los historiadores y las historiadoras, los historiadores de la filosofía, lo que hacemos es simplemente estudiar estas grandes figuras, ¿no?, que son como montañas, y que normalmente podremos saltar de una a otra, como de Platón a Aristóteles, ¿no?, de Aristóteles a Descartes, etcétera, y centrar la investigación en las prácticas, ¿no?, en qué hacemos, o qué han hecho las profesionales de la filosofía a lo largo de la historia, a qué problemas se enfrentan en sus tiempos, por ejemplo, cuando no podían ellas acceder a una educación formal por no estar admitidas a las universidades, y con ello, de nuevo, el objetivo sería visibilizar, ¿no?, estas prácticas y discutir su pensamiento a partir de los estudios que han sido dedicados a ellas, pero también de generar estudios con nuevas perspectivas metodológicas, ¿no? Una parte que nos interesa mucho es generar una discusión sobre cuestiones metodológicas que se vinculan con el establecimiento del canon filosófico y que abordarían problemas tales como una transmisión oral de la filosofía, por ejemplo, la enseñanza de la filosofía, nuestras universidades, como decía anteriormente, en el siglo XX, las distintas clases de fuentes filosóficas a lo largo de la historia, que no solamente serían los tratados, los que estamos más o menos acostumbrados, sino también otras formas de diálogos, epístolas, etcétera, y cómo incluir estas cuestiones metodológicas en la historia latinoamericana, ¿no?, de las prácticas filosóficas. Además, creo que se ha mencionado aquí como un objetivo común, sería promover la inclusión de la obra de las filósofas en la enseñanza de la filosofía y promover nuevas narrativas
la historia de la filosofía, que incluyan a las filósofas en una versión amplia de un canon filosófico. Y hasta ahora tenemos registradas más o menos 60 personas. Pongo ahora en el chat el correo al que nos pueden escribir si les interesa registrarse en esta red, si tienen un interés por el estudio de las filósofas en el pasado. De nuevo, repito, considerar de una forma amplia hasta el pasado muy reciente. Y también tenemos un formulario donde se puede realizar el registro y una página en Facebook. Entonces, esos serían nuestros objetivos. Y ahora les cedo la palabra a Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, evidentemente muchas razones son recurrentes y subyacentes a la propulsión de nuestras múltiples iniciativas que ojalá podamos mancomunar, ¿no? Voy a tratar de no ser redundante en ese sentido, pero básicamente pensando en un diagnóstico, ¿no? Desde dónde venimos, cuáles son los antecedentes de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina, de la UNESCO, y el marco de referencia, me gustaría comentarles que el 8 de marzo de 2007, en el marco precisamente de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la conmemoración, diría más precisamente, la UNESCO anunciaba la creación de la Red Internacional de Mujeres Filósofas de la UNESCO, que ya fue mencionada aquí, que buscaba reunir el mayor número posible de mujeres filósofas procedentes de todos los países, corrientes filosóficas y campos, con el fin de integrarles de una manera dinámica y participativa en los distintos proyectos y actividades de la UNESCO en materia de filosofía y proporcionarles a la vez el apoyo de la organización precisamente en la creación de asociaciones intelectuales duraderas y solidarias a favor de la filosofía. Aquella red tuvo un fuerte impulso, e incluso con la publicación de una revista internacional. Pero ahora bien, por cuestiones relativas a la crisis que afectó a la UNESCO en el año 2011, la red no pudo continuar con sus actividades del modo en el que lo venía haciendo, ¿no? Sin embargo, y de acuerdo con mis compañeras, por lamentablemente las mismas razones, incluso razones exacerbadas en el contexto pandémico en el que estamos, que promovieron la creación de la red internacional, siguen impactando muy fuertemente en la región de América Latina. En este sentido, como se ha dicho, se revela un gran dinamismo de la actividad académica e intelectual de las mujeres filósofas en los distintos niveles que fueron consignados ya, ¿no? Lo cual, desde luego, también, como se ha subrayado, no se ve, desde luego, necesariamente reflejado en la presencia que tenemos en ámbitos tanto académicos como en publicaciones y otros espacios. Las mujeres filósofas parecemos estar, sin duda, muy poco representadas en las principales reuniones filosóficas, instituciones y en otros ámbitos de toma de decisión donde nuestras voces deberían ser, sin duda, relevantes. Como es sabido, dado que a la filosofía nada de lo humano le es ajeno y puesto que esa esfera humana tuvo lugar en ella una gravitación hegemónica que, como se ha dicho también, nos invisibilizó durante siglos, nos parece que se impone resignificar la filosofía desde un nuevo rostro en el que, a la vera de que lo personal es político, las mujeres que la practicamos podamos visibilizar nuestra labor, concebirla también desde modelos alternativos de identificación de vida académica, establecer un contacto más fluido, ¿no? Es tan importante esto que está sucediendo en este mismo instante entre nosotras, conocernos como condición de posibilidad para ir por mayores logros y un trabajo más mancomunado y fluido entre nosotras, en vistas a potenciar precisamente nuestra producción y repensarla, insisto, desde esta peculiar situación que conlleva nuestra pertenencia a América Latina. Pese a las muchas conquistas que han tenido lugar en materia de género, sin duda persiste una inquietante, perturbadora subrepresentación de mujeres filósofas latinoamericanas, tanto, como decía, en reuniones científicas como en cargos académicos jerárquicos que resultan acuciantes a la hora de tomar decisiones. En cuanto a los objetivos, simplemente me gustaría consignar que, por un lado, la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO tomó como marco estratégico un enfoque crítico
de la histórica y geográfica segregación inherente a lo que hice mención de manera tripartita al comienzo, que es a nuestra condición de mujeres, filósofas y pertenecientes a América Latina, en pos de una articulación de una comunidad más justa e igualitaria en el esfuerzo de un trabajo mancomunado con las disidencias. Finalmente, este objetivo coincide con la estrategia de prioridad de género que se presentó también al comienzo del panel, así como la promoción de redes como formas de fortalecimiento del diálogo. Me refiero fundamentalmente a que la red es concebida como un paso hacia el objetivo 5, ya mentado de la Agenda 2030, concerniente a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En cuanto a los objetivos específicos que persigue la red como plataforma tanto a nivel local como a nivel regional e internacional, podría consignar por lo menos 7. Brevemente, fortalecer el intercambio y la solidaridad entre las mujeres filósofas de los países de América Latina, ayudar a romper el aislamiento, potenciado esto en esta situación, insisto, exacerbada en la que tiene lugar el confinamiento, promover vínculos mediante la creación de lazos a través de la red, facilitar la circulación del trabajo y las publicaciones de las mujeres filósofas de la región, divulgar, tal como ya han dicho mis compañeras también, las actividades que desarrollamos en distintos niveles y ámbitos, promover nuestra participación en diversos coloquios, simposios, seminarios, congresos, etcétera. Y aquí hay un aspecto crucial que también me gustaría poner sobre la palestra para conversar con ustedes, que genera cierta incomodidad, por cierto, pero para eso estamos y a aguijonear entonces como nos corresponde a los filósofos, y que atañe a la pertinencia de poder hacer filosofía en nuestras lenguas maternas, ¿no? Esto muy lejos, como diré luego, de ningún tipo de validación, que por supuesto no haría, de chauvinismo, pero tampoco sin incurrir en el sometimiento crítico de tener que abandonar necesariamente nuestras propias lenguas maternas para poder acceder a las publicaciones mejor ranqueadas, ¿no? Me parece que parte también de la reflexión crítica que tenemos que hacer es sobre todo en un momento en el que, como voy a decir en breve, nuestro español cruje, violando deliberadamente con el efecto político buscado las reglas gramaticales desde el lenguaje inclusivo, que repensemos también en qué sentido ese lenguaje nos constituye, ¿no? y crea en consecuencia sentidos. Y promover, desde luego, la colaboración con otras redes, centros de investigación, universidades, y aquí también me gustaría subrayar algo ya dicho, pero no estaría mal enfatizarlo, también desde esta perspectiva que pretende ir más allá de intramuros académicos, con organizaciones sociales de base, ONG, en un sentido en el que efectivamente podamos ir más allá de la Torre de Marfil en la que muchas veces ha quedado confinada la actividad filosófica. Tengo varias cosas más para decir, pero no quisiera ahora insumir más tiempo. Entiendo que ya es momento para el tercer bloque, así que le cedo la palabra. Entiendo que a Ale, por favor, gracias. Sí, Karina, muchísimas gracias. Pues hasta ahora tenemos un panorama de lo que cada espacio hace, cómo se articula y bueno, cuáles son sus objetivos. En un tercer bloque, la pregunta que lanzamos a nuestros participantes va hacia los horizontes, ¿no? A identificar ya con lo que se ha dicho cuáles son horizontes comunes y cuáles son, digamos, los propios de cada espacio y entonces preguntarnos hacia dónde vamos en una posibilidad, pues eso, de acompañamiento entre estos distintos espacios. El tiempo es bien tirano y no tenemos ahora ya muchísimo más del que teníamos. Al contrario, nos hemos quedado con menos. Entonces yo les pediría que si en un momento teníamos considerados sus 5 minutos, pudiéramos reducirlo lo más posible para dar lugar a una ronda final de cierre y bueno, de mayor intercambio entre lo que cada una ha dicho. Entonces, para esta tercera ronda, le vuelvo a dar la palabra a Karina Pedache. Bien, trataré de ser concisa, le prometo, muchas gracias. Bueno, varias cosas para decir, había una cita más para decir respecto de las venas abiertas de América Latina,
de Eduardo Galeano, simplemente invito nuevamente a la lectura de este texto que de un modo muy desgarrador sigue siendo en muchos aspectos sumamente vigente. Me parece que entre otras cuestiones se nos impone pensar en las condiciones materiales, ¿no? Desde las cuales producimos filosofías y las prácticas en las que estamos insertas, en un sentido tal que no se reproduzcan estas desigualdades estructurales íncitas en el patriarcado que ya han sido señaladas también por mis compañeras de panel. Y simplemente para eso me parece, entre otras cuestiones, menester pensar en nuestro fortalecimiento como comunidad filosófica, lo que nos atañe desde la red latinoamericana, precisamente latinoamericana, y reflexionar sobre qué, cómo, cuándo, desde dónde, para qué y hacia quiénes hablamos, ¿no? Seguramente muchas de las personas que están aquí participando deben estar al tanto de las reflexiones que se presentaron en un encuentro que se celebró en el Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard bajo el título Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos de 2014. Entre otras cosas, en el seno de ese debate se dio una profunda disputa acerca de cuál sería la lengua más adecuada desde la que debemos hacer filosofía, con un arco de posiciones muy diverso. Entiendo que en nuestro horizonte, dado que allí apunta la pregunta, una de las tantas tareas pendientes, no pretendo ser exhaustiva desde luego, para la consolidación de esta comunidad, supone darnos un debate profundo sobre precisamente esas condiciones materiales de producción filosófica y entre ellas una reconsideración del rol de nuestras lenguas maternas como constructoras a la vez de vehículos del pensamiento, ¿no? Básicamente, digamos, allí donde es sabido, se ha pensado que el lenguaje en muchas ocasiones es un mero vehículo de pensamientos preexistentes e independientes. Desde mi corazoncito davidsoniano reivindico que el lenguaje es precisamente constructor de sentido y configurador de nuestro pensamiento. De esta suerte, insisto, sin ningún alegato en favor de ningún chauvinismo que por supuesto no suscribiría bajo ningún respecto, sí me parece que se impone la tarea crítica de reflexionar precisamente hasta dónde hemos de renunciar de un modo inexorable, de un modo necesario, desde luego, a nuestras lenguas maternas en pos de rankear para determinadas publicaciones, sin que esto, por supuesto, colisione con la posibilidad de hacerlo en múltiples lenguas, en la medida en que efectivamente deseamos establecer diálogo con el concierto internacional, pero precisamente en virtud de que entiendo la actividad filosófica como una actividad profundamente dialógica, me parece que es necesario que no se dé en un sentido unidimensional en que desde el sur, y aquí desde el sur del sur, estemos discutiendo en torno de debates respecto de los cuales luego no se tiene en cuenta nuestra opinión por el mero hecho de que está formulado precisamente en otra lengua. Entre una de las tantas cuestiones para dar, pero me interesa poner sobre la palestra el lenguaje en la medida en que me parece que es un rasgo que nos constituye y nos hace ser quienes somos. La causa latinoamericana es ante todo una causa social y básicamente si hemos de arar y de hacer otra tierra, y es ese nuestro compromiso y es en esta intersección en la que efectivamente vamos a dar nuestra agenda de lucha, me parece muy importante que podamos profundizar sobre la necesidad de establecer una agenda común con una precisamente clara impronta latinoamericana que haga que al insertarnos en el mundo no nos diluyamos en el intento, y cedo simplemente la palabra ahora si me ayudas, Sale, a aquella de mis compañeras a quien le corresponda, perdón, me parece que... Sigo yo, ¿no? Perdón, Tere, perdón por la omisión. Adelante, por favor, muchas gracias. Sí, yo brevemente quiero subrayar que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ahora Karina, ¿no? Con este objetivo común latinoamericano. Creo yo que se sintetiza en revertir esta tendencia, ¿no? Que marginaliza la participación de las filósofas en las prácticas de nuestra disciplina, y desde nuestra red me parece que se puede contribuir a lograr ese objetivo a partir del estudio, ¿no? De la filosofía, de las prácticas de las mujeres del pasado, y en ese tenor tenemos proyectado, ¿no? Establecer y una invitación para un congreso este año, un congreso latinoamericano de la red, donde podamos presentar los avances de nuestras investigaciones
Y también me gustaría subrayar que parte, ¿no?, de nuestro quehacer ha sido acogido por la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, el Día Mundial de la Filosofía. Entonces también, si me permiten, les puedo dejar el link al video y ahí se puede ver un poco cuál es el espíritu de esta red y hacia dónde vamos. Y de nuevo invitarles a que nos contacten y puedan participar en nuestras actividades. Muchas gracias y cedo la palabra a Erika. Muchas gracias, Tere, y también gracias a Karina PH por este propósito tan fuerte de la causa latinoamericana. Eh, Valoro muchísimo que tengamos este horizonte común, porque estamos jalando hacia el mismo lado y yo creo que eso hace que cada una de las redes, en cada uno de sus propósitos, tenga mucha fuerza, pero justamente hace que todas, como representantes de nuestras redes, en conjunto, digamos que propendamos por ese fin común y me parece maravilloso. Eh, Solo para agregar algo, si bien, digamos, tenemos el horizonte común, nosotras desde SWIP Analytic México también tenemos nuestros propios horizontes, digamos, particulares, dadas la naturaleza de lo que hacemos en SWIP Analytic México. Y brevemente les comento, SWIP Analytic México en este momento cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM por una parte y por otra parte con la Facultad de Filosofía de la UP. Recientemente tuvimos una experiencia maravillosa que consistió en que hicimos una colaboración con la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, la FES Acatlán, y esto nos permitió llevar una de nuestras actividades, el taller SWIP, a la FES Acatlán. Entonces, de esta experiencia, nosotros tenemos este objetivo de que los talleres de SWIP no sean algo que solamente se haga en la UNAM y en la UP, sino que tengamos la oportunidad, en colaboración con otras instituciones, de poder llevar nuestras actividades a otras instituciones, no solamente de la Ciudad de México que cuentan con la carrera en filosofía, sino también a otras regiones de la República Mexicana. Estamos muy contentas porque hemos comenzado diálogos con otras instituciones por fuera de la Ciudad de México que nos han buscado para mirar la posibilidad de llevar nuestros talleres y nuestras actividades allá. Entonces, nuestro objetivo particular es seguir contribuyendo a esta meta general de poder generar igualdad de oportunidades y de derechos para las mujeres que estamos en filosofía, pero hacerlo de manera no solamente centralizada en México, sino de poder expandir esta labor al resto de la República. Y estamos convencidas de que eso no lo podemos lograr solamente desde SWIP. Por eso es tan importante que estemos todas acá reunidas en representación de nuestras redes, porque necesitamos el apoyo y la colaboración entre nosotras para luego, como decía Karina, poder acceder al apoyo que nos puedan brindar organizaciones de primera base, también las instituciones académicas. Entonces, ese sería como nuestro objetivo particular. Ahora yo le cedo la palabra a Cintia. Cintia, querida. Y gracias, pues qué importante lo que dicen. Suscribo totalmente el tema que pone en la mesa Karina sobre el lenguaje. Creo que hay que hacer reflexiones grandes al respecto, que bueno pensarlas. Y lo que menciona Erika de descentralizar es bien importante, me sumo a ese propósito y la invitación de Teresa, entonces qué alegría escucharlas. Bueno, un poco para responder la pregunta de hacia dónde vamos, bueno, yo les quería contar que el próximo evento que organiza la IAP se llama Definir el futuro, repensar el pasado, y está organizado por el Departamento de Filosofía del Centro de Historia de las Mujeres Filósofas, coordinado por Ruth Hagen-Gruber, que ha sido una filósofa muy interesada en hacer enciclopedias sobre el pensamiento de las mujeres en la filosofía y en las ciencias. Y bueno, también quiero extender la invitación. La conferencia va a tener lugar en Paderborn, va a
acontecer en julio del 19 al 22 de este año. Y bueno, contarles que ya había un call for papers que salió y se estaba programando la conferencia para 2020, pero por COVID se tuvo que mover al 2021 y bueno, pues va por la epidemia a ser tanto remota como presencial. Entonces, si está interesada, yo creo que va a ser difícil volar hasta allá en las condiciones que estamos, ¿no? Pero no pasa nada, se pueden presentar trabajos vía remota y bueno, informarles que va a salir un call for papers pronto para este año y bueno, también que habrá una selección de textos para ser publicados en la serie de la editorial Springer que lleva por título Women in the History of Philosophy and Science. Y bueno, también comentarles que justo ayer estaba hablando con Cristina y que se nos ocurre que sería muy buena idea que organizamos para ese congreso una mesa en donde pudiéramos hablar de todas las organizaciones emergentes en América Latina, porque bueno, además de este encuentro tan afortunado con todas ustedes, sé que están otras organizaciones, ¿no? Ya lo había mencionado Karina, la organización colombiana que está trabajando muy bien desde hace ya bastante tiempo, que está, todas las estudiantes están apoyando, ¿no? En el Iberoamericano nos contaron todo lo que están haciendo cosas fascinantes, una organización muy joven. También la chilena que les contaba que se acaba de formar, ¿no? Lo que están organizando en Argentina, entonces, y otras que se irán sumando en estos meses. Entonces, bueno, igual sería bueno tener allá alguna mesa para poder discutir esto. Y bueno, también la pregunta era sobre el idioma, ¿no? ¿Cómo presentar este tipo de proyectos para que, como decía Karina, tuviéramos un afianzamiento del español como la lengua que nos une, ¿no? Y bueno, pues estamos pensando que quizá un formato en donde hablemos en español, pero podamos para un público internacional compartir algunas diapositivas en inglés, quizá sería una manera de poder compartir la información y quizá crear redes todavía más grandes, ¿no? Entonces, bueno, ya es todo lo que quería mencionar. Muchas gracias, Cintia. Yo creo que a partir de lo que cada una ha expuesto, se han empezado a permear identidades que nos puedan permitir pues un trabajo a futuro. Este es apenas una ventana, esperamos que esto se pueda ir consolidando conforme pues se van afianzando nuestros encuentros. Y bueno, decirles que el último bloque estaba pensado justo para un diálogo con lo que cada una ha dicho, es decir, retomar una lo que a otra ha dicho, pero creo que esto ya sucedió. Y entonces, a manera de cierre, lo que quisiera es leerles las preguntas. No nos va a dar tiempo a responderlas de manera puntual, pero sí quisiera compartirles, digamos, las dudas que nos han dejado la gente que nos está acompañando y que, bueno, no las llevemos y que en la medida de lo posible y ya a manera de cierre, pues cada una conteste lo que les sea posible. Voy a leer el conjunto para que se den una idea de las inquietudes y las preguntas y luego cederé la palabra para que consideren estas preguntas y una intervención ya a manera de cierre. Una pregunta a partir de lo que lo que señalaba Cintia respecto al análisis de la IAP, nos preguntan si se ha pensado generar un análisis en la filosofía sobre espacios de inclusión también para lo que es discapacidad, raza, clase, identidad, sexogenérica. Esa es una duda que digamos que va un poquito más dirigida, pero que bueno, atraviesa con esto que nos mencionaba
Karina, respecto a otros rubros que también convocan al trabajo de mujeres filósofas, ¿no? Como lo es el caso de nuestras lenguas maternas, ¿no? Se ha visionado la difusión, es otra pregunta, perdón, se ha visionado la difusión de trabajo de filósofas entre personas de género femenino que están por ingresar al nivel superior. Si es posible una estrategia para aumentar la población de mujeres que entran al campo de la filosofía. Preguntan también cuáles son los retos más grandes de crear una red, cuántos integrantes se forman, con cuántos integrantes se forman, y cómo podemos organizarnos para contribuir como filósofas al bienestar de nuestras localidades. Y bueno, también con respecto a lo que mencionaba Erika del trabajo que hace la SWIP, preguntan qué podemos hacer nosotras como estudiantes para poder ser tomadas en cuenta. ¿Algún consejo que se pueda dar? Y bueno, sí, también la pregunta de con cuántos integrantes se forma una red. Vemos que dentro de las inquietudes está esto, cómo se comienza pues el trabajo de organización y articulación. Y bueno, con esto en mente les devuelvo la palabra para que tengan oportunidad pues de hacer una intervención de cierre y bueno, siéntanse libres de dejar las puertas abiertas y poder continuar con este diálogo pues en próximos eventos. Le doy la palabra a Cintia. Gracias, muchas gracias por las preguntas. Sí, sobre el tema de la discapacidad, la raza, la clase, miren, yo, si soy honesta, creo que tiene que ver con qué tanto la asociación salga de ciertos circuitos, ¿no? En donde esos temas no son prioridad. Entonces, afortunadamente, y esto creo que se lo debemos mucho a las profesoras de España y de Italia que han estado ahí tomando lugar, creando organizaciones, simposios, han ellas abierto y han puesto en la mesa estos temas. Entonces, yo creo que desde Italia y el trabajo, insisto, de Federica Gardini se empezó a hablar más, ¿no?, de la relación con el activismo y también del tema de la raza, la clase, el trabajo, ¿no?, tenerlo ahí en el centro. Y bueno, ahora creo que con la fortuna de estar aquí, ¿no?, desde América Latina, estamos proponiendo, por ejemplo, alguna mesa para Paderborn, para el siguiente simposio, en donde sí el tema va a ser violencia, América Latina, ¿no?, interseccionalidad, y justo cómo entender los problemas que nos aquejan a nosotras en un foro internacional, no para parecer, digamos, como una minoría folclorizada, ¿no?, sino para mostrar que este trabajo puede ser incluso útil para aquellas pensadoras que están en otros circuitos, ¿no?, en el llamado norte global, también pensando estos problemas, porque también allá acontecen, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene que ver con qué tanto estemos participando en estas redes internacionales. Por eso les decía que les invito a que compartan así libros, congresos, todo. Yo escribo aquí de nuevo mi correo para que me lo manden, entonces yo lo pueda circular en la página y de alguna manera podamos habitar, ¿no?, estos espacios con estas problemáticas, que además son las problemáticas que en la mayoría nos interesan a nosotros, ¿no? Sobre cómo fomentar a la población de mujeres en la filosofía, pues yo creo que un gran paso es lo que se está haciendo acá, lo que mencionaban sobre Sweet, ¿no?, lo que hace, no sé, Fanny del Río, ¿no?, todo este trabajo de reconocer a las mujeres, lo que han escrito, perdón, y también eso se vuelve muy inspirador para las nuevas generaciones que entonces se pueden identificar con
con esas mujeres a las que admiran y entonces cobrar confianza en sí mismas, ¿no? Pero esto de mirar a las estudiantes, a los estudiantes y poner ahí el énfasis en que trabajen en su seguridad, no sé, a veces la academia, y sobre todo la academia en filosofía, se encarga de hacer pensar a los estudiantes que están debajo de, ¿no? Y que nunca van a lograr tener un trabajo relevante. Y yo creo que también nuestro trabajo como docentes es, pues, confiar en ellos, ¿no? Y porque son confiables, ¿no? Bueno, gracias. Le doy la palabra a Erika. Muchas gracias, Cintia. Yo intentaré responder a esas preguntas muy rápidamente. Eh, sobre las cuestiones de discapacidad, raza, sexo, situación económica, como mencioné en algún momento antes, nosotras sabemos que la cuestión de disparidad de género en filosofía no es una cuestión que sea solamente acerca del género. Digamos que en la academia filosófica, bueno, en el mundo en general, pero en este caso en la academia filosófica, hay como una transversalidad de discriminaciones que hace que haya como subrepresentación de distintos grupos. Entonces, yo creo que el alcance de SWIP es como al menos en la medida en la que nuestras actividades vayan generando, como se vayan conociendo, se vayan expandiendo, digamos que podremos incluir no solamente estos temas como temas relevantes de discusión, digamos, en nuestras actividades, sino también incluir a otras personas, digamos, que son víctimas de estos otros tipos de discriminación. Ahora, con respecto a visionar la difusión de los trabajos de las mujeres, pues creo que una de las cosas más importantes que estamos haciendo todas, y es que todas no solamente estamos encargadas y representando estas redes, sino que cada una de nosotras hace filosofía. Y como dice Cintia Martínez, eso termina siendo inspirador. O sea, una de las razones por las cuales debemos tener más mujeres teniendo tenure track no es solamente porque queremos equilibrar la desigualdad histórica y no solamente porque queremos cubrir una cuota, sino porque necesitamos muchas mujeres muy buenas haciendo filosofía muy buena, porque eso va a darle seguridad a las estudiantes, porque eso nos va a generar seguridad a nosotras mismas, entre nosotras, de seguir haciendo lo que hacemos desde nuestras áreas de especialidad y hacerlo bien. Entonces, creo que una manera de, o sea, todas estamos trabajando para que se, digamos, cierre esta brecha de género, pero no solamente eso, es porque tenemos un objetivo ulterior y es que tener mujeres en posiciones profesionales de la filosofía redituará en seguridad para las nuevas generaciones. Entonces, una vez echado a andar todo este proyecto, digamos que nuestro objetivo se cumplirá. Con respecto a los retos más grandes de la red y aunarlo un poco con la pregunta específica de qué hacer para que las estudiantes sean más tenidas en cuenta, creo que uno de los retos grandes que tenemos en SWIP Analytic México, esto puede parecer un poco extraño y es que a veces nos enfrentamos a la pregunta, como por ejemplo hacemos talleres. Nuestras ponencias están dirigidas al público en general, pero son dadas por mujeres, pero los talleres en particular son exclusivamente para mujeres. Entonces, uno de los retos grandes podría parecer que no, es justificar por qué hacer talleres para estudiantes mujeres y no también para estudiantes hombres, pues que ellos también tienen dificultades académicas en su periodo de formación. Entonces, eso es uno de nuestros retos grandes, como poder justificar, no debería tener que justificarse, pero justificar por qué, digamos, tenemos esta acción afirmativa. Entonces, eso es uno de los retos más grandes de SWIP, pero durante estos 4 años lo hemos logrado hacer, creo que bastante bien. ¿Y qué hacer para que las estudiantes sean tenidas en cuenta? Primero que todo, yo les invito a que participen en los talleres de SWIP. Les cuento que nuestra última experiencia pues estaba dirigido, digamos, principalmente a estudiantes de la FES Acatlán, pero nos llegaron solicitudes de otras universidades y entonces las aceptamos a todas. Entonces, primero como que, ¿qué hacer para ser tenidas en cuenta? Y es ser tenidas en cuenta nosotras mismas, como comenzar a generar nuestros propios redes, nuestros pequeños grupos de estudio, generar redes con otros programas, con otras instituciones, solicitar apoyo
para de esa manera ganar la confianza para hacer, digamos, nuestros propios eventos y luego tener como espacios mixtos donde podamos, digamos, ser tenidas en cuenta. Pero lo primero es que seamos tenidas en cuenta nosotras mismas como capaces de hacer filosofía. Y bueno, eso es todo. Ahora yo le cedo la palabra a Tere. Sí, muchas gracias, Erika. Yo solo quería añadir que creo que sí hemos pensado en algún punto desde SWIP el llevar, ¿no?, el proyecto a los bachilleratos o al secundario. Esa es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? Es decir, pensar cómo incidir no solo en el nivel superior, no universitario, sino también desde el nivel inmediato inferior en nuestros distintos países, y lo estamos pensando. Creo que seguiremos pensando y pronto podremos tener algún tipo de luz sobre cómo actuar, ¿no?, en este sentido. Y sobre los retos de crear una red, bueno, desde la red, ¿no?, de mujeres filósofas y su estudio desde el pasado, creo que estamos iniciando, y a mí me sorprende la respuesta, ¿no? Es decir, tenemos 60 personas interesadas. Estamos a punto, ¿no?, de lanzar una convocatoria para nuestra primera reunión, que será virtual, ¿no?, aprovechando la pandemia, sus pocas ventajas. Yo creo que hay un entusiasmo que nos lleva a organizarnos en redes, y que este entusiasmo se vio muy claramente en este conversatorio, en los puntos en común y en cómo podemos potencializar, ¿no?, nuestras distintas actividades y nuestros distintos contactos, como decía Cintia, ¿no?, ahora con Ruth y Paderborn. Y yo creo que es muy emocionante ver cómo en este momento la creación de redes tiene una especie de sinergia que podemos, de nuevo subrayo, aprovechar desde este conversatorio hasta distintos eventos puntuales en nuestras distintas asociaciones. Y bueno, eso es todo lo que quería decir, y le cedo la palabra a Karina. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Bueno, sé que estamos con tiempo cumplido casi, así que en primera instancia quiero agradecer también las preguntas y comentarios que quienes nos están acompañando nos han hecho llegar, agradecer también las conspicuas respuestas que han dado ya mis compañeras y agradecerles también esta posibilidad de diálogo tan rico a Tere, a Erika, a Cintia, con la excelente moderación de Ali. Me gustaría hacer eje simplemente y de modo muy sucinto en 3 ejes. Sin duda, a propósito de echar mano a la herramienta interseccional que se hizo mención, coincido plenamente a la hora de fijar agenda, para poder dar cuenta de los múltiples solapamientos en términos de opresión, que afectan tanto a mujeres como a disidencias con las que creo que hay que trabajar de un modo sumamente mancomunado. En segundo lugar, a propósito de los retos, entre otros, que atraviesan las redes, la verdad es que no es por hacer un comentario complaciente, pero he visto el modo colaborativo, horizontal, heterogéneo, intergeneracional, con el cual ha trabajado la red mexicana, y me parece que allí hay muy buenos rasgos a emular para la consolidación de futuras redes. Y finalmente me gustaría invitarles a todos a que se registren en la red de mujeres filósofas de América Latina, cuyo sitio web es www.redem, con doble D, como suelo decir, de desobedientes y díscolas o díscoles, como prefieran, .org, www.redem.org. Allí pueden hacer su inscripción gratuita, ir a la pestaña de ingresar, generar su perfil y empezar a interactuar con las más de 600 personas que tenemos registradas, y pueden recibir también un newsletter mensual. En lo que me atañe es simplemente, una vez más, hacer expresa mi enorme gratitud por esta invitación y por el apoyo constante que en particular recibo y recibimos de la red latinoamericana, de la red mexicana de mujeres filósofas, a las que les deseamos muchísimas, muchísimas felicidades, y cedo entonces la palabra a Ale. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por tus palabras, Karina. De verdad que reconocemos el impulso que la red latinoamericana ha dado a la red mexicana, y agradecemos mucho. Y bueno, agradecemos a todas, de verdad, de todo corazón. Es un gusto. Esta actividad pues ha llevado bastantes meses de organización y ya todo un año de enlazamiento, y eso es lo que más gusto nos da, que se vea reflejado en
este acto. Y bueno, pues toca despedirme y despedir la actividad, y lo tengo que hacer muy rápido porque decirles que tenemos la segunda parte de este ciclo de conversatorios por el aniversario de la red, nuestro primer aniversario. Y bueno, decirles, uno, ya nuestras invitadas han dejado sus contactos para mayor información y para mantenerlas, digamos, a quien esté interesada, pues en comunicación. Y para el caso de la Red Mexicana, decirles que tenemos la página de Facebook, Red Mexicana de Mujeres Filósofas, tenemos en Twitter, @filósofasred, también un canal de YouTube en donde en la medida de nuestras posibilidades alojamos todo lo que se va, lo que se va produciendo, y cualquier cosa, duda, para poner en contacto, les pedimos que nos escriban a redfilosofas@gmail.com. Y finalmente hacerles dos invitaciones, una a nuestro conversatorio, a nuestro segundo conversatorio, que tendrá lugar a la 1, y que tiene como intención también arar nuestra tierra, la Organización de las Mujeres Filósofas en México, en donde nos estamos planteando, como decía al inicio, la evaluación de las condiciones de las mujeres filósofas por región, a partir de ahí, pues las posibilidades de una organización conjunta. Creemos que es un conversatorio muy importante que arrojará trabajo y planteamientos más que otra cosa. Y también invitarlas a las 4 de la tarde. Hoy sesiona la línea 1 de nuestro seminario permanente, y para nosotros es muy importante darle suficiente difusión. Las invitamos a la sesión que tiene por nombre El lenguaje más allá de la voz, el cuerpo en movimiento, que presenta Ainhoa Suárez Gómez. Y que bueno, los canales de registro y eso lo encuentran en nuestra página. Y bueno, sin más, les digo que daremos por terminada esta sesión, y que para efectos de del siguiente conversatorio volveremos a transmitir en vivo, y a pedirles a los que estén interesados a que vuelvan a ingresar con la misma liga. Nuevamente, muchas gracias a nuestras panelistas, un abrazo muy fraterno en nombre de todas nosotras, y bueno, esperamos encontrarnos pronto nuevamente. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, gracias, qué gusto. Gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades. Felicidades también.